formalidades, perdón, es el artículo 29, ahí vamos a encontrar. Los instrumentos públicos contendrán. ¿Qué va a contener un instrumento público? Es decir, el contenido, tal vez si lo analizamos de otra manera, el contenido es un acto, un contrato. Porque el notario, artículo 1, el notario tiene fe pública para hacer constar actos y contratos. Entonces ese es el contenido. Pero aquí el artículo 29 se refiere a qué forma le vamos a dar. ¿Cómo debemos de redactar o cómo vamos a redactar un instrumento público? Y va a contener en el artículo 29, numeral 12, las firmas de los otorgantes, es decir, las firmas de los que contratan. Otorgante es la persona que da el consentimiento. El vendedor, el comprador, el mandante, el mandatario, el arrendador, el arrendatario. Ellos son los que van a dar el consentimiento. El acreedor, el deudor. Él es el otorgante. Ellos son el otorgante. Porque es la persona que va a dar el consentimiento. Ya sea en nombre propio o en representación de otro. Puede ser que sea el representante legal de una persona jurídica. Y entonces el otorgante es la persona que va a dar el consentimiento. Ya vimos cómo se da el consentimiento. Cuando empezamos a ver el principio del consentimiento. El consentimiento se exterioriza, se manifiesta. Y se manifiesta por gestos. Porque decimos sí, o decimos no, o decimos se manifiesta verbalmente, sí acepto. Se manifiesta tácitamente. No digo sí, no digo no, pero empiezo a realizar las facultades que me han sido conferidas. Pero se materializa. Eso es lo importante para el notario. Se materializa, es decir, queda palpable en el documento a través de la firma. Le voy a preguntar a Vilma Araceli Rodríguez. Aquí no me completo porque no sé que de repente hayan varias Aracelis, varias Vilmas. A ver, Vilma Araceli Rodríguez. ¿Está por ahí, Vilma? Sí, licenciado. Hágame el favor, díganos, ¿qué es la firma? Si no se recuerda de la definición, ¿qué? Imagínese usted que está firmando. ¿Para qué está firmando? ¿Para autorizar un documento? Para autorizarlo. ¿O para que tenga validez? Bueno, se podría decir de que es como que yo estuviera mostrando mi consentimiento ante lo que contiene el documento, ¿verdad? Eso es, muy bien, ahí estamos. La firma es la forma de materializar el consentimiento. Y Vilma, ¿y qué pasa si la persona no puede firmar? Pues ahí se da la huella dactilar, si no estoy mal. ¿La impresión? Es la impresión dactilar, ¿verdad? La impresión dactilar o la impresión digital. Ok. ¿Verdad? Sí. Por eso es que hay que leer los artículos. Y estábamos leyendo el numeral 12. Gracias, Vilma. Las firmas de los otorgantes y de las demás personas que intervengan. ¿Y quiénes más pueden intervenir? ¿A quién se le ocurre a alguien más que intervenga? Ahí está Jeffrey. Testigos, dice Jeffrey. Muy bien, claro. Los testigos pueden intervenir también. Ya vamos a ver cuándo el notario puede a ruego de ellos. Bueno, ahí hay que tener mucho cuidado con la forma de redactar. Eso es el problema del notariado. La forma de redactar no es a ruego de ellos, es a ruego del otorgante. Yo no puedo firmar, ya sea porque no tengo la dicha, el privilegio de saber firmar, porque no aprendí a leer y escribir, o porque temporalmente tengo alguna lesión física o definitiva y no puedo firmar. Entonces no es a ruego de ellos, es a mi ruego. Yo le pido, yo voy a dejar mi impresión digital, pero hágame favor usted, firme. Ahí vamos a ver eso. Eso de los testigos es un tema bastante interesante, muy delicado, y nos llega a involucrar mucho
porque tenemos que conocer en qué casos podemos y en qué casos debemos asistirnos de testigos. Bueno, muy bien, ahí entendemos, pero vean cómo vamos estudiando un artículo. Es que estudiar un artículo no es solo leerlo, porque dice, y demás personas que intervengan y la del notario precedida de las palabras ante mí. Es decir, ya firmaron las personas, ya que han firmado todos los contratantes, que puede ser que sean dos, o puede ser que no hay contratantes, sino que únicamente hay una persona porque es un negocio jurídico, un testamento, una identificación de persona, un reconocimiento de deuda, una carta de pago, una declaración jurada de las que están reguladas en el 1131 del Código Civil. Pues, solo interviene una, pero es otorgante. ¿Por qué es otorgante? Porque está dando su consentimiento. Si bien es cierto, no es consentimiento con otra persona, pero es consentimiento del contenido del instrumento. Ese es otro elemento. El consentimiento no es solamente sí, acepto las condiciones del negocio, el pago, las formas de pago, el plazo, los intereses, el lugar de pago, que renuncie al fuero de mi domicilio. Esas son las condiciones del negocio. Pero también acepto el contenido, como el notario lo redactó. Como el notario lo redactó, es como yo planteé mi voluntad. Y ahora entonces doy mi consentimiento. Y entonces vemos aquí, en el artículo 29, la firma del notario precedida de las palabras ante mí. Esa es una forma de autorizar. ¿Cómo se autorizan los instrumentos públicos? Con la firma del notario precedida de las palabras ante mí. ¿Sello no? ¿A quién le exige el sello? Ahora veamos el 61 del Código de Notaría para ver la diferencia. En el artículo 61, le voy a pedir favor vamos a ver acá, ¿saben? Aquí la nómina, sigue creciendo la nómina. A Luis Enrique Mejía Corado. No sé qué es Luis Enrique Mejía Godoy, pero es Mejía Corado. ¿Está por ahí Luis Enrique? No está Luis Enrique. Bueno, Luis Alberto Rodríguez. Buenas tardes, licenciado, ¿me escucha? Sí, le escucho, Luis Alberto. Buenas tardes. Hágame el favor de leer el artículo 61 del Código de Notaría. Ok, ahorita lo leo. Ese es derecho notarial puro. Artículo 61. El notario hará constar en el acta notarial el lugar, fecha y hora de la diligencia, el nombre de la persona que lo ha requerido, los nombres de las personas que además intervengan en el acto, la relación circunstanciada de la diligencia y el valor y número de orden del papel sellado en que estén extendidas las hojas anteriores a la última, en los protestos, inventarios y diligencias judiciales. Observará las disposiciones especiales determinadas por la ley para cada caso, sin que sea obligatoria la concurrencia de testigos. Muy bien. Pero aquí tenemos entonces en el 61, donde se relaciona alguien todavía, Tiffany de León. Bueno, vamos a dejar la quecha. En el notario, aquí en el 61 sí se establece el nombre de la persona, los nombres de las que más intervengan, la relación circunstanciada, el valor, extendidas. Y aquí sí, en el artículo 62, el notario numerará, sellará y firmará. Aquí sí se exige el sello. En el artículo 62, en cuanto a las actas notariales, allá estábamos viendo escritura pública, instrumentos públicos de escritura pública. Aquí estamos viendo acta notarial. En las actas notarial, el legislador sí exige que se consigne el sello profesional. Mientras que en la escritura no. Si ustedes no consignan su sello en una escritura, tiene toda la validez. Entonces vemos ahí que ¿cómo se autorizan los instrumentos públicos? Se autorizan
con la firma del notario precedida de las palabras ante mí. Pero si seguimos leyendo el artículo 29, numeral 12, si el otorgante, él es el otorgante, aparte es el otorgante, que es el contratante, y aparte es el autorizante, que es el notario. El autorizante es el notario, el que autoriza. Si el otorgante no supiere o no pudiera firmar, pondrá la impresión digital de su dedo o pulgar derecho. Y en su defecto, otro que especificará el notario, firmando por él un testigo. Y si fueren varios los otorgantes que no supieren o no pudieran firmar, lo hará un testigo por cada parte que represente un mismo derecho. Ahora veamos la otra forma, cómo se autoriza. Ya vimos una forma de autorizar. La firma del notario precedida de las palabras ante mí. Y la otra forma de autorizar está regulada en este mismo artículo. Cuando el propio notario fuere el otorgante, es decir, no hay más contratante, solo es el notario tiene dos calidades en este caso, calidad de otorgante y calidad de autorizante. Cuando el notario fuere el propio otorgante, pondrá antes de firmar la expresión por mí y ante mí. Entonces vemos ahí cómo se autorizan los instrumentos públicos. Hay dos maneras. Una, la firma del notario precedida de las palabras ante mí, y la otra, cuando el notario fuere el propio otorgante, la firma del notario precedida de las palabras por mí y ante mí. Entonces, ahí vamos. Eso es en cuanto al principio de consentimiento, porque vimos que el principio de consentimiento se materializa con la firma. Ahora vamos con los otorgantes. Otorgante es la persona que da el consentimiento. Y ese consentimiento que da, esa manifestación de aceptar no solo las condiciones del negocio, el precio, el plazo, los intereses, el lugar de pago, que renuncia al fuero de su domicilio, que constituye una hipoteca o una garantía. Puede haber garantía hipotecaria, puede haber garantía fiduciaria, garantía mixta, con hipoteca y confianza. Entonces, esas condiciones las acepta, pero también acepta el contenido del instrumento público. Y entonces vemos que el principio de consentimiento se puede exteriorizar por gestos, se puede exteriorizar oral o verbalmente, se puede exteriorizar tácitamente, pero en el derecho notarial, la exteriorización no es suficiente. Es decir sí o hacer el gesto que sí no es suficiente. Aquí necesitamos materializar ese consentimiento. ¿Y cómo lo vamos a materializar? Con la firma. Con la firma. Y entonces, eso es otorgar. Y entonces vamos a ver, si ya vimos cómo se autorizan, yo quisiera que si hay alguna duda cómo se autorizan los instrumentos públicos, pues manifestaran. Ahora vemos cómo se otorgan. También se otorgan de dos maneras. ¿Cómo se otorga? Es decir, cómo la persona contratante o que manifiesta su voluntad, como en el caso de un testamento, una donación por causa de muerte, un reconocimiento de deuda, una declaración jurada, ¿cómo se materializa ese consentimiento? Bueno, pues con la firma. Con la firma, así, sencillamente. Con la firma. ¿Cuál es el fundamento jurídico? El artículo 29, numeral 12. La firma de los otorgantes. Ese es el 50% de la respuesta. Y el otro 50% de la respuesta, ¿cómo se otorga el consentimiento? ¿Qué es el otorgamiento? El otorgamiento es el momento en que la persona manifiesta su consentimiento. Es el momento en que la persona manifiesta y materializa su consentimiento. ¿Y cómo materializa? Con la firma.
Pero si no puede, o no sabe, lo va a materializar con la impresión digital del dedo pulgar derecho, firmando a su ruego un testigo. Esa es la respuesta. Cuando no puede o no sabe, firmar, el consentimiento se materializa a través de la impresión digital del dedo pulgar derecho, firmando a su ruego un testigo. ¿Qué pasa si no puede utilizar el dedo pulgar derecho? Por alguna circunstancia física, temporal o definitiva, no puede usar el dedo pulgar derecho, pues va a utilizar el dedo pulgar izquierdo. Pero el notario tiene que especificar en el instrumento. Ya en notariado 2 vamos a ver cómo se redacta. Ahorita tenemos que tener todo ese panorama, porque en notariado 2 ya empezamos a redactar. ¿Cómo redacto? Si la persona no sabe, ¿cómo voy a hacer constar que no puede o que no sabe? Y tenemos que tratar con mucha sutileza, ¿no? Con mucha dedicación, porque son nuestros clientes. Y aparte de eso nos van a pagar honorarios. Entonces tenemos que consignar quién por no poder o quién por no saber. Esa, porque así lo regula el artículo 29, numeral 12. Pero hay quienes consignan quién por ignorar. Imagínense qué le está diciendo. Ignorante. No. A los clientes hay propio código de ética, que lo vamos a leer más adelante. El propio código de ética nos regula nuestra forma de comportarnos, nuestra forma de actuar. Y no solo con los clientes. Y entonces no vamos a decir, quien por ignorar, firmar, no. Eso es peyorativo. Y entonces ese es el principio de consentimiento. Y además de eso, acordémonos en el 1251 del Código Civil, que lo leímos la sesión anterior, el consentimiento es un elemento vital para la validez del negocio jurídico. Por supuesto que tienen que prevalecer los demás elementos. La capacidad, acordémonos, artículo 8 del Código Civil. Pero la capacidad no es únicamente que sea mayor de edad. La capacidad también tiene que ver con que tenga facultades. Si es representante de un menor de edad, si es representante de una persona jurídica, pues tiene que tener facultades para dar el consentimiento, ya sea para ejercer un derecho o para contraer una obligación. Pues eso es parte de la capacidad. Porque muchos me contestan, la capacidad a los 18 años o mayor de edad. Pero no es solamente eso. La capacidad también es determinar que tenga las facultades para poder realizar ese negocio jurídico. Entonces, todo eso tiene que ver con el tema del consentimiento, el objeto lícito, porque puede tener capacidad, puede haber consentimiento, pero si el objeto es ilícito, entonces no puede actuar el notario. Porque el notario, por ser un perito, por ser un experto en derecho, pues tiene que observar la ley. Es que eso es lo difícil que les contaba la vez pasada. Es difícil mantenerse dentro. ¿Cuál es la finalidad del derecho? Pues la convivencia pacífica. Y entonces vemos ahí prácticamente los dos principios: principio de oración, principio de consentimiento. Si no hay dudas, comentarios, observaciones. Bien. El principio de fe pública. Este es otro principio, aunque hay un tema. Si ustedes, yo me imagino que vieron el programa, porque yo me permití enviarles vía Classroom, me permití remitirles el programa del curso. Les aconsejo que si lo tienen o si lo pueden bajar, en la página, si no lo pueden bajar aquí, pues en la página de la facultad pueden bajar el programa del curso, y es bueno que tengan su programa del curso. Es muy importante tener su programa del curso.
documentos. Y se van a dar cuenta que hay un punto específico de la fe pública. Pero para que no nos quedemos así con la duda, ¿y eso qué es? ¿Qué es eso de la fe pública? Porque yo imagino que todos tienen fe. Todos tenemos fe, todos creemos. Tenemos una creencia, todos tenemos una fe. Pero esa es una fe, podríamos decirle espiritual, dogmática, puede ser una. Pero la fe pública, ¿qué es la fe pública? Pues la fe pública no es más que una facultad, es un atributo. Es una facultad, es una potestad, es un atributo que el Estado le confiere, oiga la palabra que voy a usar, a ciertos funcionarios. Así es, esa es la fe pública. Es una facultad, es un atributo, es una potestad que el Estado, a través de la ley, que esa ley se llama Código de Notariado o Decreto 314 del Congreso de la República, artículo 1, que a través de una potestad, es una facultad, es un atributo que el Estado, a través de la ley, decreto 314 del Congreso de la República, en el artículo 1, le confiere al notario. El notario tiene fe pública. Claro, qué bonito, pues tenemos fe pública. ¿Y qué es eso? ¿Y dónde la tenemos? Claro, que a veces le dicen, es aquella que tiene el notario. En los privados, técnico, profesional. Explíqueme qué es la fe pública. Ah, es aquella que tiene el notario. Pues búsquese a ver dónde la tiene. Es aquella que tiene el notario. ¿Aquella qué? Es aquella facultad, aquel atributo, aquella potestad que el notario tiene. ¿Y para qué tiene? ¿Para qué tiene eso? Le voy a pedir favor a Luisa Guriel. Sí, licenciado. Procesal civil y mercantil, por favor. Sí, licenciado, ¿qué artículo? 186. Código procesal civil y mercantil. 186, te escuchamos. Ok. Artículo 186. Autenticidad de los documentos. Los documentos autorizados por notario o por funcionario o empleado público en ejercicio de su cargo producen fe y hacen plena prueba, salvo el derecho de las partes de redarguirlos de nulidad o falsedad. Los demás documentos a que se refieren los artículos 177 y 178, así como los documentos privados que estén debidamente firmados por las partes, si tienen por auténticos, salvo prueba en contrario. La impugnación por el adversario debe hacerse dentro de los 10 días siguientes a la notificación de la resolución que admita la prueba. Sin embargo, los documentos privados solo surtirán efectos frente a terceros, desde la fecha en que hubieran sido reconocidos ante juez competente o legalizados por notarios. Gracias. De nada, Lica. Vean ahí, hay algo muy importante. Ahorita lo leímos, gracias Luisa, me hizo favor de leerlo. Pero cuando estudiamos ese artículo, los documentos. Bueno, en primer lugar tenemos que saber qué es un documento. Eso lo vamos a ver más adelante en un tema de documento. Después tenemos que conocer cómo se clasifican los documentos. ¿Cuáles son los efectos de los documentos? ¿Qué efectos tienen? Pues ahí tenemos ya dos. Los documentos expedidos por notario o funcionario público producen fe y hacen plena. Yo en el examen técnico personal digo, bueno, ya lo leyó, ahora explíquenlo. ¿Qué es eso de produce fe? ¿Qué quiere decir eso? Que produce fe. ¿Y qué quiere decir eso? Que hace plena prueba. ¿En qué consiste eso? ¿Qué es eso de plena prueba? ¿Se dan cuenta por qué les decía yo al principio, y nos basábamos en el artículo 11 de la Ley de Organismo Judicial? Para estudiar tenemos que tener nuestro diccionario jurídico, nuestro diccionario de la lengua española. ¿Por qué? Ahí vamos a encontrar qué es eso de produce fe, hace plena prueba. Salvo el
derecho de las partes de redarguirlos. Esa palabra, ¿qué es? Dice, cuando la leemos, ¿qué es eso? Salvo el derecho de redarguirlos por nulidad. ¿Cuántas clases de nulidad hay? ¿Cuántas clases de nulidad conocen ustedes? O por falsedad. ¿Qué es la falsedad? ¿Cuántas clases de falsedad hay? ¿Dónde está regulada la falsedad? Código penal, ¿verdad? 322, 323 del Código Penal. ¿Qué clase de falsedad? ¿Qué es la falsedad? Bueno, en el Código Penal solo se regulan las clases de falsedad, pero tenemos que irnos al diccionario jurídico a buscar qué es la falsedad para poder explicar en qué consiste la falsedad. Entonces vemos ahí, esa es la fe pública. Es esa facultad, esa potestad, ese atributo que el Estado le confiere al notario a través de la ley, entre paréntesis, decreto 314 del Congreso de la República, artículo 1, para robustecer, oigan, para robustecer, así robusto, es una persona robusta, para robustecer, con una presunción de veracidad. Una presunción no es una aseveración, es una presunción. Se presume que es cierto. Para robustecer con una presunción de veracidad los actos y contratos que autorizan. ¿Qué es un acto? ¿Qué es un contrato? Ya vimos, eso ya lo vimos. Aunque eso, me imagino ustedes, ya lo traen de su derecho civil. No sé si recibieron con el doctor Vladimir Aguilar. La traen de su derecho civil. Entonces, esa es la fe pública, es ese atributo que tiene el notario. No aquella que tiene el notario, que es aquella, pues, búsquela dónde está, ¿verdad? ¿Dónde la tiene? Es una facultad, es un atributo que tiene el notario para el notario, la fe pública y ciertos funcionarios. El notario y ciertos funcionarios, porque ahí están. Los empleados públicos, los funcionarios públicos. ¿Qué diferencia entre un empleado público y un funcionario público? Todo eso, pues eso tenemos que estudiar, tenemos que saber. Porque no es solo de leer. Entonces vemos ahí, ese es el principio de fe pública. ¿Y cómo se materializa la fe pública? Es decir, ¿en qué momento el notario, porque así como se materializa el consentimiento, pues así se materializa la fe pública? Ese atributo que tiene el notario, pues tengo que materializarlo, extraerlo y materializarlo. ¿Cómo se materializa la fe pública? Pues hay dos formas también. En el artículo 29 del Código de Notariado, en el numeral 10, los instrumentos públicos contendrán, numeral 10, la fe de haber leído el instrumento a los interesados y su ratificación y aceptación. Ahí tenemos entonces cómo se materializa en el instrumento. El notario da fe. Y hay quienes, y ven cómo está redactado el código notariado, hay quienes dicen que por designación de los contratantes, los contratantes no lo saben. Bueno, solo que sean estudiantes de derecho, que sean tus notarios. Pero no son los contratantes los que designan al notario para la lectura, es la ley. Es la ley. El notario tiene que leerles a los contratantes la fe de haber leído el instrumento a los interesados y su ratificación y aceptación. Ahí tenemos entonces la materialización, pero se consuma esa materialización en el instrumento público cuando lo autorizamos. Cuando lo autorizamos, la autorización. Y es el principio de autorización que está más adelante y que ya no va a haber necesidad que recalquemos mucho en él, porque ahorita ya lo vimos. ¿Cómo se materializa? Pues con la firma del notario. ¿Qué firma será? Cualquier firma. Hoy firmo Juan López, mañana firmo Juan Pacheco, mañana firmo Juan Carlos López, pasado mañana Juan Carlos López Pacheco,
Y ¿Autorizada, licenciado? algo ilegible. ¿Qué manda, Edgar? ¿Una firma autorizada? Una firma autorizada. Muy bien. En el artículo 2 del Código de Notariado, ya que está usted en el uso de la palabra ahí, Edgar, hazme favor, en el artículo 2, en el numeral 3, por favor, artículo 2, y nos vamos al numeral 3. Con mucho gusto. 3. Haber registrado en la Corte Suprema de Justicia el título facultativo o de incorporación y la firma y sello que usará con el nombre y apellidos usuales. Muy bien. Ahí está el fundamento jurídico. No es cualquier firma. Es la firma que hemos registrado. A mí me acaba de suceder algo. Y ayer me llama el director de área de Derecho Notarial y me dice, no, fíjate que me pasa esto. No, ya me pasa. Yo registré mi firma hace 35 años, cuando tuve la dicha y el privilegio de graduarme de la facultad. Hace 35 años registré mi firma. Por supuesto que la firma va cambiando. La firma cambia con el tiempo. Ustedes mismos han de dar cuenta que la firma va cambiando. Por el tiempo, por la edad, por las condiciones, por muchos factores, la firma ya cambia. Y me dicen en el archivo, su firma ya no es igual a la que registró. Tienen razón. Y bonito punto de tesis. Ustedes que empiezan a pensar en puntos de tesis. Que debe de regularse que el notario debe de actualizar su firma cada cierto tiempo. ¿Y saben por qué? Porque ese trámite se lleva más de un mes. Imagínense, se queda notario. Yo no pude autorizar mandatos porque no los podía inscribir en el registro electrónico de poderes porque ellos decían que mi firma ya no estaba actualizada. Entonces, yo no pude autorizar mandatos. Y me urgía autorizar uno que vino del extranjero y afortunadamente yo ya había presentado el expediente y fui a gestionar y me dicen, mire, adjunte el formulario donde usted ya está actualizando su firma. Entonces, yo creo que sería muy bonito punto de vista, que el notario debiera de actualizar, así como se le actualiza el documento personal de identificación, así como se actualizaba la cédula de vecindad, aunque muchas personas llegaban pues la cédula de vecindad muy orgullosos, decían, mire, licenciado, mi primera cédula, como que dicen, mire cómo la mantengo de diáfana, de clara, sin ninguna duda. Pero no, aquí no, había pues, la ley de cédulas, había que renovarla cada 10 años. Y el documento personal de identificación también hay que igual de la misma manera, debiera de haber un artículo. Como no hay, no la actualizamos. Entonces debiera haber un artículo que nos determine que debemos de actualizar la firma cada cierto tiempo. Y entonces ahí tenemos en el artículo 2, numeral 3. Le voy a pedir favor a Luis Gustavo Juárez. Mande, licenciado. Artículo 77, por favor, numeral 9. Vale. ...77, numeral 9... Por favor. del Código de ¿Del Notariado. Sí. Usar firma o sello que no es... Artículo 77. Vean, en privado los ponen a leer. A ver cómo leen. 77. El 77, ok. ¿Sí? Usar firma o sello que no esté previamente... 77. Estoy en el 77, en el Dice dice... está en el numeral 9. Al notario le es prohibido. Numeral 9. ¿Sí? Y disculpe que lo haga así, pero es que es mejor que lo hagamos aquí y no hagan en el privado. Porque No, licenciado, no tengo... 77. Número No hay, 9, no hay, no hay No, numeral. numeral 9. No, solo hay 5 No, literales. no aparece el numeral 9. Voy a consultar otro código de notariado. Afortunadamente tengo más de uno. Ah, sí, tienen razón. Bueno, a veces usan estos códigos que regalan ahí en las campañas, a veces no vale mejor el código. Sí, el numeral 5, disculpe, le pido disculpas. No tengo pena. Numeral 5.
Las escrituras de ampliación o aclaración que tengan por objeto único enmendar errores u omisiones de forma en que hubiera incurrido siempre que no sean de los contemplados en el artículo 96. Solo. Fíjense que no coincide con mi código. El mío está así. Artículo 77. Al notario le es prohibido, numeral 5. Ahí tengo tu código, voy a consultar. Usar firma o sello que no estén previamente registrados en la Corte Suprema de Justicia. Sí, es eso, licenciado. Estaba yo leyendo la literal 5 del numeral 1. Bueno, ahí estamos. Bueno, pero entonces ahí está el fundamento. Que se materializa la fe pública y eso tiene relación con el principio de autorización. ¿Cómo se autoriza? Ya lo vimos nosotros. ¿Verdad que sí, Edwin? ¿Verdad, 9? Entonces, ahora ya lo vimos nosotros, el principio de autorización. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero estamos ya. La fe pública, entonces, es ese atributo que el notario tiene y se materializa con base en la numeral 10 del artículo 29, cuando el notario da fe, y también hay otro en el numeral 29, están ustedes recordando. A lo mejor voy a consultar el código, ya no me voy a confiar de ese. También lo tenemos en el artículo 29, numeral 3. La fe de conocimiento de las personas que intervienen en el instrumento público. Ahí menciona la fe. También tenemos, a ver, sí, en el numeral 8 del artículo 29 y en el numeral 10, en el numeral 8, la fe de haber tenido a la vista los títulos y comprobantes que correspondan según la naturaleza del acto o contrato. ¿Ven cómo el código insiste acto o contrato? Entonces tenemos que saber muy bien la diferencia entre acto y contrato. Y en el numeral 10, la fe de haber leído el instrumento a los interesados y su ratificación y aceptación. Ahí tenemos fundamentos jurídicos de la fe pública, pero esta es la fe pública notarial. Porque la fe pública es el género. La fe pública es el atributo que tienen ciertos funcionarios y el notario. Artículo 186 que leímos. Los documentos extendidos por funcionario público, empleado público en ejercicio de su cargo y por notario. Si ven ahí en ese 186 hay 3 categorías: funcionario público, empleado público y notario. Bien. Entonces ese sería prácticamente el principio de fe pública. ¿Dudas, comentarios, observaciones? Yo sí les pido que tengan sus códigos, porque ya ven que no hay que confiarse mucho en el código. Yo tengo como 3 o 4 códigos de notariado, en la oficina tengo otros 2 y en la facultad tengo otros códigos. Pero hay que ir viendo porque hay errores de redacción en la revista. Bien. ¿Dudas, comentarios, observaciones que tengan? Todo está cristalino. Licenciado. El que manda, lo escucho, Edgar Aroldo. Es más una curiosidad relacionado con el video que usted finalmente nos compartió. Muchas gracias, que es sumamente interesante. ¿Verdad que sí? Sí, me llamó mucho la atención que en México hay, digamos, todo un colegio de notariado, ¿no? Y eso existe acá en Guatemala, porque es, digamos, según las entrevistas, presidente del colegio de notariado, el presidente de... Lo que pasa es que allá en las profesiones, el que es notario es notario. Y el que es abogado, es abogado. Entonces hay colegio de abogados y colegio de notarios. Nosotros tenemos colegio de abogados y notarios. Porque podemos ejercer, bueno, es una dicha y es un privilegio. Cuando no hay ingresos por la notaría, pues hay ingresos por la abogacía. Entonces eso es un privilegio. Pero de todas maneras tenemos 2 profesiones, son totalmente diferentes.
Y por eso, por ejemplo, en Sudamérica, en América del Norte, pues, específicamente en México, en Canadá, en Quebec, está el colegio de escribanos o el colegio de notarios. En Argentina es el colegio de escribanos, el único colegio de notarios, ¿no? Pero es lo que nosotros tenemos como colegio de abogados y notarios. Lo que pasa es que están juntas las dos profesiones. Perfecto, muchas gracias. Pero además en Guatemala existe el Instituto Guatemalteco de Derecho Notarial. Es una institución académica, pero su afiliación es voluntaria. El que desee participar en el Instituto de Derecho Notarial, pues tiene que cumplir ciertos requisitos y poder ingresar. El único día de ingreso al Instituto de Derecho Notarial es el 2 de octubre, que es el Día Internacional del Notario. Todos celebran el Día del Abogado. Sí. Y únicamente cuando yo tuve la oportunidad de ser presidente del Instituto Guatemalteco de Derecho Notarial, pues hicimos un programa en la televisión por el Día del Notario. Entonces le digo al interlocutor, le digo, mire que todos celebran el Día del Abogado, pero el Día del Notario a veces ni se acuerda, pero sí hay día para. Sí, no, y es interesante la importancia que tiene el notario, ¿no? O sea, el video demuestra, por ejemplo, la autorización de créditos para el patrimonio de la familia, la situación, digamos, de los contratos entre empresas. En Guatemala también lo hacemos. Exacto. En Guatemala lo hacemos. Fideicomisos, patrimonio familiar, cambio de nombre, créditos hipotecarios. En Guatemala también tenemos. Lo que pasa es que se le da más prominencia a la abogacía que al notario. Así es. Muchas gracias, licenciado. Muy bien, por ahí les voy a estar compartiendo los materiales. Ese material lo teníamos por escrito y lo mandábamos por escrito, en la facultad lo distribuíamos por escrito, pero afortunadamente lo encontré ahí y dije, bueno, creo que es más ameno verlo. Y lamentablemente pues tenemos que recurrir a otros notariados porque en Guatemala no se le ha dado esa importancia. Pero sí está el Instituto Guatemalteco de Derecho Notarial. Y por cierto que ahorita se están celebrando ya los 70 años del Código Notarial y los 45 años de la Ley de Jurisdicción Voluntaria. Bien. No sé si hay alguna otra duda, mucho comentario, si no pasamos al principio de publicidad. Sí, disculpe. ¿Sí me escucho? ¿Quién habla? Sharon. Sharon, sí, Sharon. Ahí está, ya apareció Sharon. Disculpe, ¿será que usted podría explicar de nuevo cómo se materializa la fe pública? Es que no me quedó muy claro. Muy bien. Vean, como la fe pública es un atributo, es algo que el Estado, la fe pública, ¿se acuerdan ustedes cuando estudiaron acá su curso de teoría del Estado, porque se llama el curso? No sé si, la verdad no sé si todavía esté en el peso, pero no, pero teoría del Estado. Cuando ven que el Estado tiene una posición del jus imperio, está en una posición superior por su posición de ser el Estado. Entonces, el Estado tiene ese atributo, la fe pública. La fe pública es del Estado. Pero el Estado, a través de la ley, se la confiere a ciertos funcionarios. Ahí tenemos el artículo 186, que nos hicieron favor de leerlo, donde claramente se establece que los documentos extendidos por funcionario, empleado público, notario, producen fe. Producen fe. Y si vemos nosotros esos funcionarios que tienen fe pública, porque cuando veamos las clases de fe pública, los registradores tienen fe pública. El registrador general de la propiedad, el registrador mercantil general de la República, el registrador del registro electrónico de poderes, el registrador del registro de notarios, tienen fe pública. Es fe pública registrada. Pero también hay fe pública administrativa, los funcionarios, las carencias de bienes, los antecedentes penales, las licencias para conducir vehículo, los documentos, el documento personal de identificación, eso tiene fe pública, porque están extendidos por funcionarios. Y el notario tiene fe pública. Entonces la fe pública es ese atributo que tienen ciertos funcionarios, incluyendo al notario. ¿Cómo se materializa? Pues se materializa con la
más. Si ustedes ven las carencias de antecedentes policiales, de antecedentes penales, llevan una firma. Es el funcionario que está extendiendo esos documentos, la carencia de bienes, las certificaciones del registro, las certificaciones judiciales, hay fe pública judicial, las sentencias. Eso es fe pública. Y la fe pública notarial. Entonces la fe pública es el género. La especie, es decir, la fe pública se divide. Si la fe pública es esa presunción de veracidad que el Estado, a través de la ley, le confiere a ciertos funcionarios, incluyendo al notario, esa es la fe pública, el género. La especie, fe pública judicial de los jueces, fe pública administrativa de los funcionarios administrativos y empleados públicos, fe pública registral de los registradores, fe pública notarial del notario. Esas son las clases de fe pública, pero la fe pública es una. Es como el derecho es uno y se clasifica. Igual es la fe pública. ¿Cómo se materializa? Se materializa en el momento que el notario lo autoriza, el instrumento público. El momento que el notario autoriza una auténtica, el momento que el notario autoriza un acta notarial, el momento que el notario autoriza una escritura pública. Como ustedes ya saben qué es autorizar. Entonces, en ese momento que el notario autoriza, es decir, dicho en otras palabras, en el momento que el notario firma, precedido de las palabras ante mí, esa es la materialización de la fe pública. Ahora sí, Sharon. Sí, Lick, muchas gracias. Muy bien. Si no hay ninguna otra pregunta, pasamos al principio de publicidad. Y para el principio de publicidad, le voy a pedir favor a Ivana Ramírez. Maylin Ivana. ¿No está Maylin? Buenas tardes, licenciado. ¿Sí? Buenas tardes. Maylin es, ¿verdad? Maylin. Maylin. Ah, muy bien, perdón, disculpe. Ajá. Sí, yo era muy... Y eso está bien. Y le voy a pedir, ¿tiene su constitución política Ivana? Mejor Ivana. Sí. Así es, licenciado. Vamos a leer, por favor. Ahorita lo vamos a leer porque Ivana nos va a hacer favor. Yo espero que ustedes sigan la lectura. Pero ustedes lo van a estudiar, porque eso hay que estudiar. Ya saben cómo se estudia. Su diccionario jurídico y su diccionario de la lengua española. Bueno. 30, por favor. Vea la cápite. 30 de la Constitución, por favor. Artículo 30. Publicidad de los actos administrativos. Todos los actos de la administración son públicos. Los interesados tienen derecho a obtener en cualquier tiempo informes, copias, reproducciones y certificaciones que soliciten y la exhibición de los expedientes que deseen consultar, salvo de que se trate de asuntos militares o diplomáticos de seguridad nacional o de datos suministrados por particulares bajo garantía de confidencia. Muy bien, ahí está. Bien, gracias, Iván. ¿Creen ustedes que está regulada la función del notario en ese artículo 30 de la Constitución Política de la República? Publicidad de los actos administrativos. ¿Sí? Y regula que todos los actos de la administración son públicos. ¿Qué quiere decir eso? Que cualquier persona puede solicitar información. Cualquier persona puede ir, pedir una certificación de nacimiento, de partida de nacimiento. Cualquier persona puede ir y pedir una certificación de partida de función. O cualquier persona puede ir y pedir una certificación de un inmueble en el Registro General de la Propiedad. ¿Creen ustedes que está involucrado el notario en ese artículo? ¿Encuentran algo que tenga relación con el notario? Sí, licenciado, porque los actos que autoriza el notario son públicos. Ah, muy bien, muy bien. Ahí tenemos una punto de partida muy interesante. Gracias, Betsy. Ahí tenemos un punto de partida muy interesante. Los actos que autoriza el notario son públicos. Eso es cierto, por eso se dice notario público. Así se denomina, pero con decir que somos notarios ya sabemos que todos son públicos. ¿Sí? No hay notarios privados, a excepción del escribano de Cámara y Gobierno, pero ni es ni tan privado porque está para el Estado, el servicio del Estado.
Y se le dice que es privado porque no puede ejercer con particulares, tiene prohibido ejercer con particulares, solo puede ejercer con el Estado. Entonces, todos los notarios somos públicos. Es decir, todos estamos para atender al público prácticamente, quienes pueden solicitar principio de rogación, ¿se acuerdan? Quienes pueden solicitar nuestra actuación, principio de rogación. Pero en el artículo 30 de la Constitución Política de la República, veamos que está muy bien, el artículo está muy bien. Los interesados tienen derecho de obtener, ¿no?, en cualquier tiempo. Por supuesto que tendrán que ser días hábiles, porque días inhábiles no nos atienden. Informes, copias, reproducciones, una fotocopia, reproducciones, certificaciones. Yo creo que pudiéramos ir anotando. Si ustedes tienen ahí su Constitución, podríamos ir haciendo ciertas anotaciones, porque nos va a servir. Copias. El notario extiende copias, solo que tienen un nombre especial. Se llaman testimonios. Así se llaman las copias que el notario extiende, testimonio. Algunos le llaman primer testimonio, pero es testimonio. Entonces el notario extiende copias. Hay testimonio, hay copia simple, hay copia legalizada. Eso es lo que extiende. Entonces extendemos copias, ¿no? Reproducciones. Las copias son reproducciones, ya sea por fotocopia o impresos en original, pues son reproducciones. Certificaciones. El notario extiende certificaciones. Sí, extiende certificaciones. Veamos un ejemplo. Le voy a pedir favor a Marga Natalia Amado. Sí, licenciado. Buenas tardes. Buenas tardes, Natalia. 442 del Código Procesal Civil y Mercantil. ¿Ven cómo nos sirve todas nuestras leyes? 442 del Código Procesal Civil y Mercantil. Ahorita voy. Si me permiten, vamos a ver. 442, pero como es muy extenso, ustedes lo pueden leer ya despacio cuando estén estudiando. El último párrafo del 442, por favor. Ahorita voy, permítame. Ahorita voy. El último párrafo. Sí, por favor. El notario compulsará certificación de acta que enviará para los efectos de su inscripción en el registro respectivo y remitirá el expediente al Archivo General de Protocolos. Muy bien, gracias. Ahí está el fundamento. El notario compulsará certificación. Es decir, el notario puede extender certificaciones. Entonces vemos que el notario, gracias Natalia, vemos que el notario extiende copias, extiende reproducciones, extiende certificaciones y además dice y certificaciones que soliciten la exhibición de los expedientes. El notario también puede exhibir, ya vamos a ver dónde está regulado en el Código Notariado. El notario también puede exhibir los documentos, el protocolo, por ejemplo. Pero dice que hay unas excepciones. Esto es lo que quiero que le pongan mucha atención, por favor. Vean, esto sí necesito que le pongan pero mucha atención. Todos los documentos son públicos, pero hay excepciones. ¿Cuáles son esas excepciones? Salvo que se trate de asuntos militares, eso no nos interesa, ni queremos relacionarnos con ese tema. O diplomáticos de seguridad nacional, ese ya es otra cosa. O de datos suministrados por particulares, nuestros clientes, bajo garantía de confidencia. El Código de Ética Profesional nos obliga a que toda la información que recibimos de nuestros clientes, ejerciendo nuestra profesión de notarios, y de abogados también, tenemos que conservarla con sigilo profesional. ¿Qué es el sigilo profesional? Pues es el secreto profesional. Tenemos la obligación, creo que es el artículo 4 o 5 de la ley de ética, del Código de Ética Profesional,
guardar el secreto profesional es un deber y un derecho. Vean cómo un deber y un derecho. Ni siquiera ante juez competente podemos declarar lo que nuestro cliente nos ha manifestado. Y no hay necesidad que el cliente llegue y le diga, licenciado, lo que le voy a manifestar se lo digo en calidad de secreto. No hay necesidad. Porque desde el momento que estamos investidos de fe pública, la información que recibimos de las personas que requieren, en principio lo hacen, nuestra función notarial, es un elemento de la teoría formal del instrumento público, la función notarial, la organización legal del notariado. Desde el momento que requieren nuestra función notarial, esa información tenemos que conservarla en calidad de secreto profesional, ¿sí? En garantía de confidencia. Es más, el Código Penal regula un delito que se llama revelación de secreto profesional. Vean hasta dónde nos puede llevar. Por eso les digo, el estudiante, estoy en clase en el estimado Francisco, disculpa, te llamo después. El notario, tal vez ya lo han oído ustedes, el notario tiene un pie en la calle y un pie en la cárcel. Entonces mejor hay que alejarse de eso. Hay que tener los dos pies en la calle, porque por la fe pública que tenemos, por el secreto profesional que tenemos, ya está regulado en calidad de confidencia. Es decir, si va a llegar una persona, ay, licenciado, dice que no estoy enterado de que mi vecina vino a firmar una escritura con usted, quiero saber de qué se trata. ¿Será público eso? ¿Lo podría hacer público? Como dicen, no. Todos los actos son públicos. Pero eso es información secreta. Es en calidad de confidencia, pero ahora ya vimos cómo está regulado en el Código, en la Constitución Política de la República. ¿Dónde está lo del notario? En la parte final. Salvo que se trate, voy a leer lo que nos interesa, salvo que se trate de asuntos de datos suministrados por particulares, si quieren pongan ahí nuestros clientes, no son los particulares, son nuestros clientes, bajo garantía de confidencia, secreto profesional. ¿Se dan cuenta? Y ahora vamos a leer, vamos a pedir la ayuda. Ya estamos, ya tenemos unos minutitos ahí. Vamos a ver quién no ha participado. Reina Suseli Escobar. Licenciado, buenas tardes, dígame. Buenas tardes, Reina. Hágame el favor. Seguimos con la Constitución Política, el artículo 31, por favor. Muy bien, artículo 31, acceso a archivos y registros estatales. Póngale mucha atención, por favor. Póngale mucha atención a lo que nos hace el favor, Reina, de leer. Oigan que la cápite. Acceso de archivos y registros. Subrayen registros. ¿Sí? Sí, Reina, le escucho. Gracias, disculpe. Toda persona tiene el derecho de conocer lo que de ella conste en archivos, fichas o cualquier otra forma de registros estatales, y la finalidad a que se dedica esta información, así como a corrección y rectificación y actualización. Quedan prohibidos los registros y archivos de filiación política, excepto los propios de las autoridades electorales y de los partidos políticos. Muy bien, gracias, Reina. Nos vemos ahí. ¿Qué nos interesa? ¿Qué hay del notario en este artículo? Esto es lo que me gusta a mí porque leo en privado. A ver, ¿qué encuentra usted ahí del notario? ¿Qué hay ahí del notario? O no habrá nada relacionado con el notario. Y es que a veces se molestan porque dicen, es que yo quiero que me pregunte qué es protocolo, qué es notario. No, eso ya se lo preguntaron en sus exámenes en el curso. El sigilo ya lo vimos en el artículo 30. Ahorita estamos leyendo en el 31. Reina nos hizo favor de leer 31 de la Constitución Política de la República. ¿Qué hay ahí del notario? ¿Saben qué hay ahí del notario? Por eso les digo, subrayen. Vean, por eso es que es importante tener su ley. Porque me dicen, mira, es que yo me salí del examen porque tengo mis leyes en el teléfono. De nada le sirve porque tiene que tener apuntes. El registro.
Muy bien, Atsiri, muy bien. El registro. Cualquier registros estatales. ¿Qué es un registro estatal? Bueno, pues muchos me dirán, bueno, pues el registro de la propiedad, el registro mercantil, el registro electrónico de poderes, el registro de ciudadanos, el registro de notarios, el registro de mausoleos, otra serie de registros. Registros estatales. Bueno, sí, una serie de registros. Pero el notario cuenta con algo que se llama registro notarial. Es un registro. Y no es del notario. No es del notario. Entonces, aquí menciona, y cualquier, en la parte que leo Reina, fichas o cualquier otra forma de registros estatales. O cualquier otra forma de registros estatales. Y le voy a pedir un favor a Patricia Ninet. Patricia Ninet. Mateo. ¿No? No está. Yo le voy a pedir favor. Vamos a ver, mandamos a pedir. Rosa María Soc. Sí, licenciada. Por favor, Rosa, leer 21 del Código de Notariado. De acuerdo. 21. Okay. De acuerdo que no dice que no funciona así. Artículo 21. Oiga, pongámosle mucha atención y vemos cómo se relaciona con el 31 de la Constitución. Artículo 21. Salvo el caso de averiguación sumaria por delito, solo el inspector de protocolos está facultado para revisar totalmente el registro notarial. Ahí está el fundamento. Subrayen ahí, registro notarial. Entonces no se pregunta qué es eso. ¿Qué es eso? Registro notarial. Ya vimos que la Constitución regula que toda persona tiene derecho de saber lo que haya consta en cualquier registro estatal. Registro estatal. Y en el artículo 21, que nos hizo favor de leer Rosa, menciona registro notarial. ¿Qué es el registro notarial? El registro notarial es el protocolo. El protocolo también se llama registro notarial. Y el registro notarial, el 21, Casey, ¿verdad? El artículo 21, ese fue el que leí. El registro notarial es del Estado. Cualquier otra clase de registros estatales. El protocolo no es del notario. Ya que Rosa nos estaba haciendo... sí, hay dos Rosas. Está Rosa Marlene Funes Revolorio. Está Rosa Revolorio. Licenciado, buenas tardes. Buenas tardes, Rosa. Hay dos Rosas. Qué bonito, tenemos un jardín ahí en las Rosas. Háganos favor, 19 del Código de Notariado. Buenas tardes, licenciado. Ahorita, licenciada. 19. Artículo 19. El notario es depositario del protocolo y responsable de su conservación. Chiquitito, ¿se dan cuenta? Gracias, Rosa Marlene. Hay dos. El notario es depositario. Está en depósito. ¿Se recuerdan ustedes cuando leyeron su contrato de depósito regulado en el Código Civil y en el Código de Comercio también el contrato de depósito? En el Código Civil, cuando ustedes estudiaron su contrato de depósito, el depositante tiene la facultad de ir y decir, mire, quiero revisar cómo está conservando usted mi bien que le dejé en depósito. Pues el notario, el protocolo lo tiene en depósito, no es de él, porque es un registro estatal, es del Estado.
Y alguien me dirá, pero si se paga. Claro, se paga. Pagamos. Cada hoja tiene un costo de 10 quetzales. Y entonces, ¿por qué si el notario paga, por qué no es de él? Vean cómo es interesante, cómo surgen las dudas, ¿no? Siempre digo eso. Es que el estudiante de derecho es bien curioso, siempre va preguntando, le surgen esas dudas. Y si paga, ¿por qué no es de él? Porque lo que está pagando es un impuesto. Les pedí que tuvieran su ley del timbre fiscal y papel sellado especial para protocolo. A ver, ¿quién la tiene? ¿Quién tiene esa ley? Yo les mandé la nómina de leyes. Y dentro de esa nómina estaba esa ley. ¿No la tienen? Bueno, por tiempo. Artículo 6 de la ley del timbre fiscal. A ver, ¿qué dice Jeffrey? A ver, leamos el 6. Es pequeño, por favor, Jeffrey. Permítame, licenciado. Ya ven que sí pueden participar, yo les pido que participen. Dulce también la tiene, vamos a ver. Es el 6, ¿verdad? Sí, el 6. Ok. Gracias, Dulce. De la tarifa específica del impuesto de papel sellado especial para protocolos. ¿Ese, verdad? Sí. Se establece un impuesto del papel sellado especial para protocolos con una tarifa específica de 10 quetzales por cada hoja. Ahí estamos. Es un impuesto. Lo que estamos pagando es un impuesto. No es que estemos comprando las hojas, no. Y muchos dicen, pues es que voy a comprar protocolo. Y así muchas veces así lo decimos, voy a comprar protocolo. Lo que vamos es a pagar el impuesto. Entonces pagamos el impuesto, 10 quetzales por esta hoja. ¿Impuesto sobre qué? Pues es el impuesto para que podamos escribir acá. Cuando llega nuestro cliente nos dice, mire, un contrato de compraventa, ¿qué hacemos? Tomamos una hoja, la introducimos en la impresora. Pues por eso pagamos el impuesto. Porque vamos a recibir honorarios. Entonces pagamos el impuesto. Entonces, el registro notarial es el protocolo. Y el artículo 31 de la Constitución Política de la República determina principio de publicidad. Vean el principio de publicidad como, porque muchas veces es el principio de publicidad, todos los actos que autoriza el contrato del notario son públicos. Eso no está diciendo nada. Entonces, el principio de publicidad se determina partiendo del artículo 30 y 31 de la Constitución Política de la República. En el 29, actos, información proporcionada por particulares en calidad de confidencia, secreto profesional. Y en el 31, registros estatales. Dentro de esos registros estatales, cualquier otro registro estatal, con quien se deja abierta la puerta. Números apertos. Deja abierta la puerta. Cualquier otro registro estatal. Ahí está, registro notarial. Artículo 21. Salvo el caso de averiguación sumaria por delito, solo el inspector de protocolos está facultado para revisar totalmente el registro notarial. Ahí está el fundamento, registro notarial. Dice, es que usted en privado viene a preguntar cosas difíciles. Si está en la ley, no son difíciles, ¿verdad? Entonces ahí tenemos registro notarial. Y el registro notarial no es más que el protocolo. Y todavía más adelante hay otro artículo, el 8, donde está regulado, pero ahora lo vamos a ver despacito cuando entremos al principio del protocolo. Entonces ahí tenemos eso. Ahora veamos cómo lo regula el Código de Notariado. ¿Cómo lo regula el Código de Notariado? Habíamos leído el artículo 21, pero veamos el artículo 22, ya por cuestión de tiempo creo que lo voy a ir leyendo. Artículo 22 del Código de Notariado. Las escrituras matrices. Otra pregunta, ¿qué es esa escritura matrices? ¿Por qué se llaman así? La matriz. Muy pendiente de eso. Las escrituras matrices podrán consultarse por cualquier persona que tenga interés. Se tiene que demostrar qué interés tiene. Mire, licenciada Rosa Marlene Núñez, fíjese que yo me enteré que mi cónyuge vino a otorgar una escritura. Quiero saber de quién se trata la escritura que vino a otorgar. ¿Qué interés tiene? Pues es mi cónyuge. ¿Y cómo me lo va a acreditar? Aquí tengo la certificación de matrimonio. Bueno, tiene interés. Y es posible, todavía le digo,
Aquí tengo mi certificación de régimen económico, comunidades gananciales. Pues tengo interés, ¿no? Pues tengo interés. Todo, aquí, las escrituras matrices podrán consultarse por cualquier persona, es de cualquier persona tan grande, pero se reduce así muy pequeñito cuando dice que tenga interés, en presencia del notario. Si el notario no está, no se puede consultar. Exceptuándose. Esto es muy importante. Ahí viene la excepción. Todos los instrumentos son públicos, bueno, siempre y cuando se acredite el interés. Pero hay una excepción. Exceptuándose los testamentos y las donaciones por causa de muerte. Mientras vivan los otorgantes, pues solo a ellos corresponde ese derecho. Mientras vivan los otorgantes. Y alguien me dice, mire, pero si el testamento solo lo otorga una persona. Sí, pero ahí se está refiriendo otorgantes en plural, porque está mencionando si es otorgante de testamento o es otorgante de donación por causa de muerte. Y entonces llego yo y le digo, notario Pedro David López Pérez, pues yo estoy enterado de que mi pariente vino a otorgar testamento. Quiero ver si se acordó de mí. Bueno, yo no puedo. ¿Qué le va a decir? Yo no puedo porque mientras viva el otorgante, yo no puedo hacer público el testamento. Pero traigo la certificación de defunción. Mientras viva el otorgante, solo a él le corresponde ese derecho de consultar, de pedir una copia. Y vamos a ver las fases del principio de publicidad. Mire, le traigo la certificación de defunción. Bueno, voy a ver si su nombre está en el testamento, tiene interés. Si su nombre no está en el testamento, usted no tiene interés. Vean el principio de publicidad. Estamos leyendo. ¿Sí? 30-31 de la Constitución Política de la República. Leímos el 6 de la Ley del Timbre Fiscal y Papel Sellado Especial para Protocolo. Leímos el 21 del Código Notariado. Leímos el 19 del Código Notariado. Y ahorita yo estoy leyendo el artículo 22 del Código Notariado. De verdad, como si hay dudas, comentarios, preguntas, lo vamos a dejar ahí porque ya me tengo que ir a la otra sección. Entonces, no sé si hay comentarios, si hay dudas. Si no, como yo sé que van a estudiar el fin de semana, yo sé que se van a poner a estudiar notariado, ahí a leer los artículos, con su diccionario aquí de la academia y del diccionario jurídico. El lunes van a traer muchas dudas. Si no van a preguntar ahorita, espero que el lunes planteen sus dudas. Si no, pues que tengan buen fin de semana. Gracias, licenciado. Igualmente, siempre es un gusto. Feliz tarde, licenciado. Feliz tarde, licenciado. Una buena tarde. Nos vemos el